Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para el bloque de geometría en el espacio. En este caso el vídeo hoy va orientado a formulario, ¿vale? En el bloque de matemáticas para alumnos en la preparación de BAU e ingresos en las academias básica y AGN. Venga, vamos a ir comenzando. El vídeo quedará hoy disponible en nuestro canal de YouTube, en el aula virtual para los alumnos del centro. Vamos con la primera. Como viene aquí, son resumen de fórmulas y métodos en el espacio euclidio, geometría en el espacio. Y la primera nos habla de distancia entre dos puntos. Bueno, pues si tenemos dos puntos en el espacio, como tendremos aquí, se define la distancia entre el punto P y Q como el módulo del vector. Esto quiere decir que si P tiene coordenadas ABC y Q tiene coordenadas A', B' y C', la distancia de P a Q es la raíz cuadrada de A menos A' al cuadrado más B menos B' al cuadrado más C menos C' al cuadrado. Todo ello dentro de una raíz. ¿De acuerdo? Esto es distancia, repito, entre dos puntos que coincide con el módulo, lo ponemos aquí, del vector PQ. Venga. Siguiente, distancia de un punto a un plano. ¿Vale? Tenemos aquí un plano definido, tenemos un punto P. Entonces ese punto tiene coordenadas x0 y 0, z0 y el plano nos viene como ecuación general. Pues simplemente la distancia de un punto a un plano consiste en sustituir las coordenadas del punto en x y z de la ecuación general del plano, operarlo, dejarlo en valor absoluto y partirlo por la raíz cuadrada de el módulo del vector normal, o dicho de otra manera, la raíz cuadrada de a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Hagamos aquí un ejemplo. Tengo un punto 1, 1, 0. Tenemos un plano pi, 3x más y menos z más 1 igual a 0. Definiríamos la distancia de P al plano pi, lo que hemos dicho. Sustituir x y z en la x y z del plano, todo en valor absoluto. Sería 3 por 1 más 1 por 1 menos 0 más 1 partido del módulo del vector normal, es decir, la raíz de a cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado. Operando el numerador tendríamos 3 más 1 que es 4 más 1 que es 5 y abajo tendríamos raíz de 11. ¿Vale? Raíz de 11. Y esto iría en unidades, es una distancia. Bueno, distancia de una recta paralela a un plano. Nosotros a la hora de demostrar que una recta y un plano no tienen puntos en común, que ya lo veremos cómo se realiza, ¿de acuerdo? La distancia de una recta paralela a un plano es la distancia de cualquier punto de la recta a dicho plano. Luego esto quiere decir que si yo tengo una recta en forma paramétrica y las coordenadas del punto son estas de aquí, la distancia de esta recta es lo mismo que la distancia de este punto a este plano. Y vuelve a ser la expresión anterior, como la veis aquí. Es sustituir las coordenadas del punto y realizar la operación. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, distancia de recta a plano es la distancia de un punto cualquiera P de esa recta al plano pi. Bien, pasamos con las siguientes expresiones. Dice distancia entre dos planos paralelos. Bueno, pues cuando yo tengo dos planos paralelos, la distancia entre ellos vuelve a ser como el caso de la recta, es la distancia de un punto de los planos al otro plano. Recordar que una forma de comprobar que dos planos son paralelos es que dadas sus ecuaciones en forma general, vamos a definirla así, esta sería A' de x, B' de y, Z' de z más D', nosotros podemos demostrar el paralelismo si se cumple. Que A entre A' es lo mismo que B entre B', igual que C entre C', diferente de D entre D'. ¿Vale? Esta sería la condición de paralelismo y por lo cual va a haber una distancia entre los planos. Veamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a ponerlo como x más y más z más 1 igual a 0 y el plano pi sub 2, ¿vale?
x más y más z más 7 igual a 0. Pues obviamente estos coeficientes que son 1, 1 y 1, 1 y 1 y 1, cumplirán que 1 es a 1 como 1 es a 1 como 1 es a 1, pero es diferente de 1 sobre 7. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya demostramos que el plano pi sub 1 es paralelo al pi sub 2. ¿Qué vamos a hacer? Del primer plano sacar un punto. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos dos de nuestras variables, la x y la y le damos valor 0. Y lo que hacemos es despejar z. Luego si z más 1 es 0, es porque z nos vale menos 1. Ya tengo aquí el punto P, vamos a llamarle P1 para indicar que es del primer plano. Por lo tanto, la distancia de pi sub 1 a pi sub 2 sería lo mismo que la distancia del punto P sub 1 al plano pi sub 2. Y hacemos el procedimiento que hemos hecho en la diapositiva anterior. Sustituimos las coordenadas del punto en el plano en valor absoluto, luego es 0 más 0 menos 1 más 7 partido del módulo del vector normal. O lo que es lo mismo, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, quedando al final esto entre 6 partido por raíz de 3 unidades. ¿Vale? Venga, entonces, distancia entre dos planos paralelos. Siguiente, distancia de un punto a una recta. Esto va a tener varios procedimientos. Dice, se halla el punto Q de la recta sabiendo que en él se forma que el vector de ese punto con el punto dado escalarmente por el vector director de la recta es nulo. Y entonces la distancia del punto a la recta será lo mismo que el módulo del vector del punto Q al punto P. Bueno, pues vamos a ver esto cómo se puede hacer. Tenemos una recta, vamos a ponerlo en paramétrica, de expresión 131 más t más 2t. Y tenemos un punto P de coordenadas 1, 1, 1. Sacamos el punto genérico, ¿vale? Que simplemente pues, las coordenadas de la paramétrica. Entonces, R será 1 más t, 3, 1 más 2t. Y con el punto que me dan y el punto genérico calculamos el vector. Pues vamos a hacer PR. Entonces, PR será R menos P. Por lo tanto, el 1 con el 1 se nos va, nos queda una t. 3 menos 1 que sería un 2. Y 1 más 2t menos 1 que nos quedaría 2t. ¿De acuerdo? Sacamos ahora el vector directo de la recta, son los coeficientes de t. Luego R vector tendrá 1, 0 y 2. Y se obliga a que PR por R tiene que ser igual a 0. Es decir, T2, 2T por 1, 0, 2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos T más 4T que será igual a 0. Luego T es 0. ¿De acuerdo? Luego, el punto de la recta Q, sustituyéndolo aquí, sería el 1, 3, 1. Ya tenemos aquí las coordenadas de Q. Vamos a ponerlo aquí encima. 1, 3 y 1. Por lo tanto, concluimos que la distancia de R al punto P es lo mismo que la distancia de Q al punto P. Es decir, el módulo de QP, que ya hemos explicado antes cómo se haría. Venga, le dais un momentito al pausa para que pueda borrar aquí y explicar el segundo método. ¿Vale? Esto se hace con un plano. Bueno, darle al pausa y vamos borrando. Bueno, volvemos aquí con la segunda forma. Dice distancia de un punto a una recta, método 2. Dice, se halla un plano pi que contiene el punto P y es perpendicular a la recta. Bueno, pues vamos a ver esto qué es. Nosotros tenemos aquí nuestro punto P y tenemos aquí nuestra recta R. Lo que hacemos es calcular este plano. Es un plano que contiene a P y cuyo vector normal n es paralelo al de la recta.
Una vez que tengo ese plano, se halla el punto Q, que es la intersección de la recta con el plano pi. Ese es nuestro plano pi. Vale, pues esto es Q. Y entonces la distancia, como viene aquí, del punto P a la recta R, es lo mismo que el módulo del vector que une los dos puntos. ¿Vale? Venga, vamos a ver un ejemplo, a ver si nos cuadra aquí. Tenemos una recta, x igual a t, y es igual a 2t, y z es igual a 1 más 4t. ¿De acuerdo? Y tenemos un punto P exterior 1, 1, 1. Se calcula primero el plano, como hemos dicho, que conteniendo a P es perpendicular a R. Luego hemos dicho que el normal del plano y el vector director de la recta es el mismo. Luego, si n es igual a R vector, esto será 1, 2, 4. Venga, tenemos entonces las componentes del vector. Eso va a ser la x, el ABC del plano. Luego es 1x más 2 por y más 4 por z más d es igual a 0. El punto pertenece al plano, por lo tanto 1 por 1 más 2 por 1 más 4 por 1 más d es 0. Por lo tanto d es igual a menos 3. Por lo tanto el plano pi tendrá expresión x más 2y más 4z. Por cierto, esto es un menos 7 igual a 0. Para calcular el punto Q, lo que hacemos es sustituir las componentes de la paramétrica en nuestro plano. Luego nos quedaría t más 2 por 2, 4t, más 4 que multiplica 1 más 4t sería por lo tanto 4 más 16t menos 7 igual a 0. Reducimos y tendríamos 1 y 4 y 5 y 16, 21 por t. 4 y menos 7, que es un menos 3 que pasa al otro lado, es 3. Por lo tanto, 3 igual a 3, 21, o lo que es lo mismo, un séptimo. Bueno, una vez conocido el valor del parámetro, el punto Q pertenece a la recta. Luego lo que hacemos es este valor de t sustituirlo aquí, quedando un séptimo, quedando 2 séptimos, y aquí serían 4 séptimos más 11, que serían 11 séptimos. ¿Vale? Estas van a ser las coordenadas del punto Q. Por lo tanto, si P hemos dicho que tenía componentes 1, 1, 1, y el punto Q nos ha quedado con componentes 1 séptimo, 2 séptimos y 11 séptimos, concluimos que la distancia de P a la recta R es lo mismo que la distancia entre los puntos P y Q. Y aplicáis la fórmula que hemos hecho en la primera diapositiva. ¿Vale? Continuamos. Dice, siguiente distancia entre dos rectas paralelas, método 1. Dice, siendo P cualquier punto de una de las rectas, bueno, pues esta es mi recta R1 y esta es R2, calculamos aquí el punto P1. Dice, se halla el punto Q de la otra recta, sabiendo que el vector PQ, que será este de aquí, al multiplicarlo escalarmente por el vector de la recta, que es el ABC, que nos va a formar un ángulo de 90 grados, que es lo mismo que decir el que su producto escalar va a ser 0. ¿Vale? Entonces, pongamos un ejemplo, tenemos x y z, este es 1 más t, este es 2 más 3t, y este es t. Ponemos otra recta, vamos a poner el mismo vector, pero con punto diferente. Entonces será 1, 1, y aquí le ponemos mu, aquí sería 3 mu, y aquí sería más mu. Sacamos de cada uno de ellos la recta y el vector. Venga, pues R entonces, punto sería 1, 2, 0, R vector sería 1, 3, 0, aquí ese punto sería 1, 0, 1, y ese vector que sería 1, 3, 1. Por cierto, este es un 1, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer era la condición que hemos hecho de perpendicularidad. Entonces, un punto cualquiera Q de R2, ¿vale? Vamos a ponerlo así, será de la forma 1 más mu, 3 mu y 1 más mu. Y lo que vamos a hacer es, con el punto P o R que tenemos aquí, calcular su vector. Bueno, pues RQ
sería q menos r. Luego nos queda un mu, un 3 mu menos 2 y un 1 más mu. Ya tengo este vector. Y hemos dicho que escalarmente, con el vector normal, tiene que valer 0, puesto que son perpendiculares. Es decir, RQ por R, vector, tiene que ser 0. Por lo tanto, sería 1, 3, 1 por mu, 3 mu menos 2 y 1 más mu. Vale, esto va a ser 3 más 9 mu menos 6 más 1 más mu es igual a 0. Tendríamos, por lo tanto, a ver, el primero era 1 por mu, que no nos ha salido. Repito, 3 por 3, 9. Vale, menos 6. Ese era un mu aquí. Venga, pues mu más 9 mu, 10 mu más 1, 11 mu. Tendríamos menos 6 más 1, que es menos 5, que al otro lado es 5. Por lo tanto, mu es igual a 5 onceavos. Bueno, pues ya sabemos que si yo ahora meto aquí este valor, voy a tener el valor de este vector. Y que la distancia de ese vector, su módulo, será la distancia entre rectas. Venga, pues lo calculamos aquí. Y decimos RQ será 5 onceavos. Aquí sería 3 por 5, 15. 15 menos 22 menos 7 onceavos. Y sería 11 y 5, 16 onceavos. De tal manera que concluyamos que la distancia de R1 a R2 va a ser el módulo de este vector. Bueno, y como hemos dicho, una vez que calculáramos el módulo de ese vector, pues ya tendríamos la distancia entre las dos rectas, ¿vale? Venga, continuamos con el siguiente, chicos. Dice, distancia entre dos rectas paralelas, ¿vale? Método 2. Tenemos aquí nuestra primera recta, nuestra segunda recta, tenemos un punto P, ¿vale? Este sería el vector director, ahí lo ponen por columna, nosotros lo vamos a poner por fila. Y dice, siendo P cualquier punto de una de las rectas, en este caso de la recta 1, se halla el plano pi que contiene ese punto y es perpendicular a dicha recta. Lógicamente también lo será perpendicular a la otra. Se halla el punto de intersección de la otra recta con el plano pi y la distancia entre las rectas es el módulo del vector P y Q. Q es el punto de intersección. Venga, vamos a intentarlo a ver si nos sale con uno. Entonces vamos a tener aquí una primera recta R, vamos a tener aquí una segunda recta S, ¿vale? Venga, los vectores tienen que ser iguales, X y Z, entonces aquí para un punto, el 1, 0, 1, y que sea T, que sea 2T, y aquí anulamos. Y para esta de aquí, el vector acordaos que tiene que ser el mismo, pero el punto no lo va a cumplir. Entonces tenemos mu, tenemos 2 mu y tenemos mu. Entonces, un punto P sería el punto de esta recta, el S, ¿vale? Sería el 1, 0 y 1. Ahora lo que calculamos es el plano que contiene este punto y que es perpendicular a la recta. Luego su vector normal, el N1, tiene que ser el mismo que el vector director de esa. Bueno, pues si mi vector director de esa es 1, 2 y aquí habíamos dicho que era una T, a ver, si este es 1, 2, 1, vale, entonces este punto le cambiamos por 0. Venga, entonces tendríamos el 1, 2, 1. Por lo tanto, nuestro plano pi será de la forma x más 2y más z más d es igual a 0. Sustituimos las coordenadas de S. Hay que sustituirlas aquí, aquí y aquí. Luego nos queda 1 más d es igual a 0, d es igual a menos 1. Por lo tanto, el plano pi será x más 2y más z menos 1 igual a 0. Bueno, ¿por qué hemos construido esto? Porque ahora quiero este punto de intersección, que le vamos a llamar Q, ¿vale? Y ese punto Q será el punto de intersección entre el plano pi y la recta R. ¿Cómo vamos a hallarlo? Pues para eso se sustituyen las coordenadas aquí de la ecuación paramétrica. Entonces, si x es igual a 1 más y, pues lo sustituiremos aquí, 1 más 2y aquí y 1 más mu en z. Por lo tanto, esto sería 1 más mu, ahora 2 por 1 más 2 mu será 2
más 4 por mu, ¿vale? Más z que vuelve a ser 1 más mu menos 1 igual a 0. Entonces tendríamos mu, 4 mu y mu, 6 mu. 1 más 2 que es 3, más 1 que es 4, menos 1 es 3 que pasa al otro lado, restando. Por lo tanto, mu es igual a menos 1/2. Bueno, vamos a cambiar aquí de color. Ahora lo que hacemos es esta componente de mu sustituirla aquí para hallar las coordenadas de este punto. Entonces sería para x 1 menos 1/2, 1/2. 1 más 2 por mu, pues es 1 más 2 que multiplica menos 1/2. Y eso nos quedará 2 por menos 1/2 menos 1 más 1, que es un 0. Y sustituyendo abajo, 1 menos 1/2, que es 1/2. Ya tengo las coordenadas de Q. Por lo tanto, deducimos de esta expresión que la distancia de la recta R a S vuelve a ser el módulo de ¿qué vector? Del vector que une los puntos Q y S. Lo vamos a dejar aquí indicado y ya sabéis de sobra cómo se calcula módulo de un vector, ¿vale? Acordaos que el valor K que os quede son unidades, es una distancia, ¿eh? Es importante que no se os olvide. Seguimos con el siguiente caso. Distancia entre dos rectas que se cruzan, método 1. Bueno, problema muy habitual. Dice, vamos a ver, si dos rectas se cruzan, ¿de qué manera lo podemos sacar? Esto es una introducción. Tenemos una recta R con su punto y su vector R, ¿vale? Tenemos otra recta S de la que sacamos su punto y su vector. La forma en la que vamos a ver que se cruzan tiene que cumplir dos cosas. Uno, que los vectores no son proporcionales, ¿correcto? Y segundo, se calcula un tercer vector con los puntos de las dos rectas. Y si entonces el determinante formado por ese vector, por el vector de la primera recta y de la segunda, sale no nulo, estamos en esta condición. Mis rectas se cruzan, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Dice, se hallan dos puntos P1 de una de las rectas y el punto P2 de la otra recta. Dice, sabiendo que el vector que los une debe ser perpendicular a ambas, bueno, pues esto es muy sencillito. Se calcula, bajar, ¿qué tenemos aquí? No, lo podemos dejar así puesto. Mirad, fijaros. Tengo para la primera recta su vector director, para la segunda recta su vector director, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el punto genérico de la primera recta, imaginaos que genéricamente el primero es 1 más t, 2 más t y t, el punto genérico de la segunda, que fuera mu, 2 mu y 1 más 3 mu, ¿correcto? Lo que se hace es calcular un vector P1, P2 que depende de ¿qué? De t y de mu. Entonces, este vector que une dos puntos genéricos, ¿correcto? Depende de t y de mu. ¿Qué va a ser respecto al normal de la primera recta, a su vector director perpendicular? Luego obligaremos a que P1 por P2, ¿vale? Por el primer vector, al ser perpendiculares, tiene que valer 0. Y tendremos una ecuación que depende de los dos parámetros, de t y de mu. Obligaremos también a que este vector genérico con el vector director de la segunda recta, la que queda por debajo, es perpendicular. Luego de nuevo P1, P2, que es un vector que, repito, depende de t y de mu, por este segundo vector director es 0. Por lo tanto, tendremos otra ecuación que depende de t y de mu. ¿Correcto? Aquí lo que vamos a tener es un sistema. Y de este sistema sacaremos dos valores. T igual al valor que sea y mu igual al valor que sea. Vale, perfecto. Si nosotros inicialmente habíamos calculado el vector P1, P2, insisto que este dependía de t y de mu, al sustituir los valores de t y de mu que hemos calculado, esto ya es un vector genérico, nos quedará ABC, ¿de acuerdo? Con lo cual, el módulo de dicho vector será la distancia que une los dos puntos. ¿Lo veis aquí? Distancia de R1 y R2. Son el módulo de P1, P2 cuando yo ya he obtenido los valores de t y de mu. Es decir, esto ya es un número y ya lo tendríamos así resuelto. ¿Vale? Bueno, pues este es el método 1.
Dice método 2. Se halla el plano pi que contiene una de las rectas. Y este plano es paralelo a la otra recta, siendo P un punto cualquiera de la segunda recta, la distancia entre las rectas es la distancia de P al plano pi. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Vamos a hacer aquí de nuevo la representación. Venga, tenemos una recta que es R2 y otra recta que es R1, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a sacar es un plano, ¿lo veis? Que contiene una de las rectas y es paralelo a la otra. ¿Cómo lo podríamos esto hacer? ¿Cómo se os ocurriría? Pues si tiene que ser paralelo a una de ellas y contenido a la otra, el vector normal de nuestro plano sería el producto vectorial de los dos vectores directores, ¿vale? Una vez que tengo ese vector normal y aplicado a un punto de R2, que es el que está contenido, nosotros ya tendríamos la ecuación de nuestro plano. Y finalmente, ¿qué es lo que se dice? La distancia entre estas dos rectas, que es esta de aquí, es lo mismo que la distancia de la recta paralela al plano que he construido. Luego diremos que la distancia de R1 a R2 es lo mismo que la distancia de R1 a nuestro plano pi. ¿De acuerdo? De esta manera incluso es más rápida para hacerla. Y tendríamos una tercera, ¿vale? Que os quiero comentar. Una vez que yo demuestro que las rectas se cruzan, teníamos un vector director R, un vector director S, y se hace un tercer vector con los puntos de las dos rectas, cumpliéndose que la distancia de R1 a R2 es el valor absoluto del determinante formado por estos tres vectores partido del módulo del producto vectorial de los vectores directores. Esta sería la tercera forma y para mí la más fácil, pero comprobando antes que se cruzan. ¿De acuerdo? Bueno, venga, área de un triángulo. Esto ya se explicó en uno de los vídeos anteriores. Cuando yo tengo tres puntos ABC y quiero calcular el área del triángulo que determinan, se calcula el producto vectorial de dos vectores que partan del mismo punto. Pues hago AB y AC, ¿vale? Tenemos este de aquí y tendríamos este de aquí. Siguiente paso, se hace su producto vectorial, que quiere decir que me queda un vector. Calculamos su módulo y a ese módulo se le multiplica por un medio. Y no importa cómo se elijan los vértices, lo podéis hacer, pero yo siempre suelo partir los dos vectores del mismo punto. Y el resultado K, importante, unidades cuadradas, es un área, ¿de acuerdo? Venga, seguimos con el formulario. Bueno, el área del triángulo, que es el que acabamos de hacer. Vale, volumen de un tetraedro. Bueno, pues yo tengo 4 puntos, A, B, C y otro que está por aquí encima, y es esta especie de pirámide, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente, como es un volumen, lo primero es el resultado K en unidades cúbicas. Y es simplemente tratar de hacer el producto mixto. El producto mixto, acordaos que es hacer un determinante formado por tres vectores, los tres que partan del mismo, su resultado en valor absoluto, es un número, y por último se multiplica por un sexto. Y ya tengo nuestro volumen en unidades cúbicas. ¿Vale? Dice, no importa cómo se elijan los vértices, salvo que pueda salir negativo el producto mixto. De ahí el valor absoluto en la fórmula, que es lo que hemos indicado. Bueno, pues este no tiene ningún secreto y este es un problema típico, ¿de acuerdo? Pero es muy facilito de hacer, al igual que el del área del triángulo. Continuamos. Ángulo determinado por dos rectas secantes. Bueno, pues el ángulo formado por dos rectas secantes son cuando las dos formas rectas se cortan. Y lo que nos están pidiendo es esto, es el ángulo. Bueno, pues de la aplicación del producto vector escalar decíamos que R por S era igual al módulo de R por el módulo de S por el coseno del ángulo. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Pues si defino recta en paramétrica y recta en paramétrica, ¿correcto? Cogemos las componentes del vector y del vector, multiplicando x por x y por y, z por z, su resultado en valor absoluto, ¿vale? Y abajo el módulo de cada vector, que es la raíz cuadrada de la suma
de los cuadrados de las componentes, tanto de la primera recta como de la segunda. Esto nos va a dar un valor, ¿vale?, que va entre menos 1 y 1, y lo que haríamos sería el coseno a la menos 1 de lo que hemos obtenido. Y ya tendríamos nuestro ángulo, ¿vale? Importante, con el valor absoluto, que es lo que insisto arriba, se obtendrá el ángulo agudo, es decir, el que es menor de 90 grados. Vale, el obtuso sería su suplementario, es decir, alfa más beta igual a 180, beta que sería 180 menos alfa, ¿vale? Que sería este de aquí. Y ya lo tendríamos. Siguiente. Ángulo determinado por dos rectas que se cruzan. Pues va a ser lo mismo. Imaginaos que tengo esta y esta, además es el dibujo que hemos hecho antes para calcular distancia entre dos rectas que se cruzan. Yo lo que haría sería V, proyectarlo sobre esto. Esto va a ser mi nuevo V, con lo cual el ángulo es este de aquí. Y vuelve a ser la expresión que hemos usado antes. ¿De acuerdo? Venga, ya nos quedan dos más. Ángulo determinado por una recta secante a un plano. Bueno, cuando yo hablo de plano, cojo como referencia su vector normal. Es un vector perpendicular al plano. Y tenemos una recta que nos corta, ¿de acuerdo? Es una recta R que tiene su vector director. Si yo la fórmula la hago como hemos hecho antes con producto escalar, pero con el coseno, ¿de acuerdo? Lo que estamos calculando es este ángulo, cuando realmente el ángulo es este de aquí, vamos a llamarle alfa prima, ¿correcto? Entonces, estos dos ángulos son complementarios. Eso quiere decir que el coseno de alfa que yo calcularía sería lo mismo que el seno de alfa asterisco. Por lo tanto, lo podéis hacer así o yo prefiero poner seno de alfa, con lo cual ya sacáis directamente, ¿vale?, con la operación, el ángulo que nos forman la recta y el plano. Y bueno, pues veis aquí que simplemente es lo mismo, sacar de aquí el vector normal, que es el ABC, sacamos de nuestra recta R su vector, que es el ABC, y es aplicar con este vector y este vector lo que hemos hecho con la fórmula del producto escalar. Y ya estaría, ¿vale? Venga, seguimos. Ángulo determinado por dos planos secantes. Bueno, pues vale, vamos a hacerlo así. Tenemos este plano con este vector. Tenemos este plano con este vector. Y yo lo que quiero calcular es este ángulo. Si os fijáis y prolongáis los vectores normales, es el mismo que este, con lo cual es de cada plano sacar su vector normal, ¿vale? El ABC aquí lo he puesto con subíndices, este sería el N1. Sacamos del segundo plano su vector normal, A2, B2 y C2, que este es el N2. Y volvemos a aplicar la fórmula de ¿qué? Del producto escalar en función del coseno. ¿De acuerdo? No tiene tampoco ningún secreto. Y nada, pues ya lo tendríamos acabado este vídeo. Es un segundo vídeo, ¿vale?, que hemos hecho de geometría en el espacio. Se hizo un primero de vectores hace un par de días, con los volúmenes, áreas, ángulos, los vectores unitarios, la proyección, etcétera. Y metemos ya un segundo vídeo de formulario. Os comenté que el bloque es muy importante y la base hay que tenerla y qué expresiones y demás. No estamos todavía metidos en área práctica de lo que se llaman problemas métricos. Eso se verá más adelante. Pero estos problemas súper importantes, ¿de acuerdo? Los tipos de distancias, de ángulos, etcétera. Así que, por favor, miraros los vídeos las veces que sean necesarias, ¿correcto? Y subiremos otro vídeo más ahora a continuación de los problemas tipo que siempre caen en los bloques de geometría en el espacio y sobre todo para los alumnos de BAU, AGBS y AGM. De verdad, muy, muy importante este vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, espero que sea de vuestra utilidad y un saludo a todos. Say it, baby. I know you're on a roll.
let's take it real soon.